Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Me voy a quitar la mascarilla para que vean que soy yo. Y yo no tengo hermanos gemelos, así que soy el único. Qué gusto me da, hermanos, estar con ustedes esta mañana para que juntos podamos compartir la palabra de Dios, que seamos alimentados por medio de las Sagradas Escrituras. Le doy gracias a Dios por este tiempo y gracias también a nuestro pastor, nuestro hermano Rubén López, porque como dijo el hermano Rafael el domingo pasado, conceder el púlpito a otro pastor, otro predicador es una gran responsabilidad, y agradezco la confianza que el hermano tiene. Esta mañana yo quiero invitarles a que abran sus Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 y quiero invitarles a que se pongan de pie un momento para que leamos esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y quiero pedirles que lo leamos juntos, que leamos en voz alta estos 3 versículos, leyendo despacio. No hay premio para el que termine primero de leer, así que vamos a leer despacio, pausadamente, para que se entienda lo que estamos leyendo. ¿Encontraron, hermanos? Está en el Nuevo Testamento, por si alguien todavía lo anda buscando. Muy bien, leamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, te damos por haber inspirado a santos hombres tuyos para que no hablaran lo que ellos pensaban, sino que escribieran las cosas que tú querías que nosotros supiéramos. Gracias por esta porción de la Escritura y pedimos, Señor, que tu palabra nos conforte, nos consuele, nos anime, nos corrija, nos reprenda según la necesidad de cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras mentes, iluminando nuestros pensamientos y guiándonos hacia la verdad de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. El título del mensaje de hoy, que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, es ¿a dónde vamos en tiempos de necesidad? ¿A dónde vamos en tiempos de necesidad? Y este mensaje tiene como propósito que nosotros los creyentes recordemos que podemos acudir al Señor en tiempos de angustia y necesidad. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, y no solamente por la pandemia, ¿verdad? Ese es el tema de moda hoy, pero en realidad nosotros vivimos muchos tiempos difíciles. Ya eso de la pandemia solo vino a ser otra cosa más, que se agrega a muchas cosas que nosotros padecemos. ¿Saben que la palabra pandemia es una palabra griega, o son 2 palabras griegas, mejor dicho? Pan quiere decir todo, demos quiere decir pueblo. Es una enfermedad que se regó por todo el pueblo, que está por todas partes. Cuando ustedes dicen pandemia, están hablando en lenguas humanas, están diciendo una palabra griega. Otro hermano me dijo, no, esto se llama pandemia porque nos vino a pandear a todos. Pues no lo sé, tal vez, ¿verdad? Nos dejó pandos a todos, dice él. Hay un hermano que me dijo eso. Hermanos, tenemos muchas dificultades en nuestra vida.
Aparte de las enfermedades, tenemos situaciones económicas difíciles a veces, la pérdida del empleo, la pérdida del negocio, nos va mal quizás, tenemos dificultades en nuestra familia, encontramos conflictos en nuestra familia, en el matrimonio. Los matrimonios tienen sus tiempos de crisis, problemas en la iglesia, problemas como creyentes. Hay todo tipo de problemas en nuestra vida y los vamos a enfrentar tarde o temprano. Yo no sé si usted está pasando por un tiempo de necesidad ahora. Y si no lo está pasando, ya va a venir. Solo es cuestión de esperar. Pero eso es una realidad en nuestra vida, hermanos. Todo el tiempo nosotros estamos en diversas pruebas. ¿A dónde va la gente cuando tiene necesidad? Cuando está en una angustia. ¿A dónde va la gente cuando tiene problemas en su vida? Bueno, algunos recurren a técnicas de meditación, aprenden yoga, aprenden a respirar, a controlar su respiración, estirar los músculos para sentir paz interior. Se ha vuelto de moda en muchos artistas famosos decir que ellos practican yoga para sentirse en paz, y usando el lenguaje que ellos usan, ¿verdad? Sentirse en paz con ellos mismos y con el universo. Y recomiendan hacer yoga. Esos ejercicios que hace la gente cuando el Señor me dio a mí la oportunidad de poder ir a enseñar su palabra a la isla de Ometepe, podía ver a mucha gente en la playa, ahí en las playas de la isla haciendo yoga. Las personas que practican yoga dicen que no toman café, dicen que no toman gaseosa, dicen que no toman frescos artificiales, y uno pregunta, ¿y qué toman? Y ellos dicen, namaste. Así que si usted conoce a alguien así, puede darle una tacita de té. Algunos recurren cuando tienen problemas, hermanos, a terapias psicológicas, buscando ayuda a su ansiedad o depresión. Y no estoy diciendo que es pecado buscar un psicólogo para buscar ayuda. A lo mejor entre ustedes hay psicólogos. No estoy diciendo que es pecado ir a un psicólogo. Pero hermanos, los problemas espirituales no los resuelve la psicología. Y muchos de nuestros problemas son resultado de deficiencia espiritual. Y las deficiencias espirituales no se subsanan con psicología, sino con cosas espirituales. Otros, cuando tienen necesidad, lamentablemente van a sus medicamentos, drogas, algún tipo de vicio, buscando escapar de sus problemas. Y otros toman decisiones peores. Cuando ya piensan que su vida no tiene sentido y cuando los problemas están empeorando, recurren a el suicidio. Van a quitarse la vida. Hermanos, he sabido incluso de hijos de pastores que han llegado al suicidio. Uno de los casos más impactantes fue el saber que un jovencito, un niño que yo vi en la iglesia por mucho tiempo allá en El Salvador, ellos tuvieron que mudarse a otra ciudad lejos de donde yo estaba y dejaron de congregarse con nosotros. Y después de un tiempo me di cuenta que ese niño, que ahora tenía entre 11 y 12 años, lo habían hallado colgado de un árbol en el patio de su casa. Se había amarrado una cuerda y no se suicidó, estuvo a punto de morir. Porque aún hasta los niños pueden padecer depresión. Aún hasta los niños pueden estar en depresión y tomar decisiones así. ¿A dónde podemos ir nosotros los creyentes cuando tenemos necesidad? ¿A dónde podemos ir los creyentes cuando estamos en un tiempo de angustia?
Vamos a ver lo que dice la Escritura. Entonces, en Hebreos capítulo 4, el pasaje que ustedes leyeron y que yo quiero que ustedes mantengan su Biblia abierta ahí. La Biblia nos hace una invitación acá. Cuando tenemos tiempos de necesidad, cuando tenemos tiempos de dificultad, la Biblia nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nos llama a acercarnos al trono de la gracia. Pero ¿cómo es que nosotros debemos venir? ¿O cuál es el estímulo que tenemos para venir a Dios? Hermanos, el estímulo para venir a Dios empieza recordando que tenemos un gran sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Miren el versículo 14, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo nosotros los creyentes un gran sumo sacerdote, dice el versículo 14, que traspasó los cielos. ¿Y quién es ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. El estímulo para venir al trono de la gracia empieza recordando que tenemos un gran sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es el Hijo de Dios. En la carta a los Hebreos, nuestro Señor Jesucristo es llamado sumo sacerdote muchas veces. En Hebreos 4:14, en Hebreos 4:15, Hebreos 5:5, Hebreos 5:10, Hebreos 6:20, Hebreos 7:26, Hebreos 8:1, Hebreos 8:3, Hebreos 9:11. Jesús es presentado como sumo sacerdote. Ahora, hay que recordar, hermanos, que esta carta se llama Hebreos porque fue escrita a los hebreos. Y fue escrita, no sabemos por quién, no sabemos quién es el autor. Hay algunas teorías, pero no vamos a entrar en eso, pero no se sabe ciertamente quién escribió esta carta. Se escribió aproximadamente en el año 64 al 67 después de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando esta carta se escribió, el templo en Jerusalén todavía estaba en pie. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando Roma invadió Jerusalén después de tenerla sitiada y destruyó la ciudad y destruyó el templo, y solo está en pie hasta el día de hoy algo que se llama Muro de los Lamentos. Y se llama Muro de los Lamentos, hermanos, porque los judíos después, 300 años aproximadamente después de que Jerusalén fue destruida, a los judíos se les permitía volver una vez al año y ellos iban ahí a llorar. Literalmente iban a llorar recordando la ciudad y el templo que fue destruido. Por eso se llama Muro de los Lamentos. Ahora ya no es Muro de los Lamentos, nadie llega a llorar ahí. Ahora llegan a tomarse fotos y a escribir sus peticiones y a ponerlas ahí en las hendiduras de esos muros. Ahora es el muro del turismo, pero antes era Muro de los Lamentos de verdad, porque los judíos iban ahí a llorar por su templo y por Jerusalén. Hermanos, cuando esta carta se escribió, el templo todavía estaba en pie. Y aunque Jesús ya había muerto en la cruz y ya no eran necesarios más sacrificios por el pecado, muchos creyentes judíos, presionados, perseguidos, habían cedido y estaban volviendo al judaísmo. Quiere decir que muchos creyentes judíos estaban volviendo a ofrecer sacrificios en el templo por sus pecados. Por eso el lenguaje que se usa en esta carta de Hebreos tiene mucho que ver con el pueblo judío. Por eso se habla de sumo sacerdote. El escritor está diciendo en esta carta: hermanos, ya no hay que ir al templo donde había un sacerdote, porque ya tenemos un gran sumo sacerdote que no está en el templo, que traspasó los cielos.
Ese sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que el escritor de esta carta o de este libro, porque esa es otra situación, algunos dicen que es un libro, otros dicen que es una carta. ¿Saben por qué? Porque empieza como libro y termina como carta. Pues no importa si es libro o es carta, lo tenemos en la Biblia. Y hermanos, él escribe a los creyentes judíos para decir: tenemos un sumo sacerdote superior a los sumos sacerdotes que están en el templo. Cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió. El velo, hermanos, era una cortina espesa, una cortina muy gruesa en el templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Pero el velo del templo se abrió para indicar que ahora todos tenemos acceso al Señor, no solamente una persona, no solamente el sumo sacerdote de la ley judía. Pero uno se hace la pregunta, hermanos, pero si el velo del templo se rasgó, ¿qué pasó con ese velo? Pues no lo sé, pero yo creo, ¿verdad? Porque no lo sabemos, pero a lo mejor volvieron a hacer otro. Y los judíos, obedientes a la ley y que no creyeron en Cristo, siguieron ofreciendo sacrificios y seguían con todos los rituales que ya no eran necesarios, porque el Cordero de Dios ya había muerto en la cruz por todos nuestros pecados. Por eso esta carta usa un lenguaje muy judío, y por eso Jesús es presentado como sumo sacerdote. Pero en el versículo 14 no solamente dice sumo sacerdote. Miren ustedes en su Biblia, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Esa palabra gran que ustedes tienen ahí es una palabra que ustedes usan también todos los días, quizás. Bueno, no todos, pero quizás todos. Yo casi nunca la uso. Pero aquellos que están envueltos en este asunto de la tecnología, el internet, la velocidad del internet y todo, usan la palabra mega, ¿verdad? ¿Y cuántos megas tiene su computadora? ¿O cuántos megas tiene usted? Yo todavía no entiendo a qué se refieren con eso. Es decir, ¿y cuánto es la velocidad de su computadora? Pues no sé, yo ahí la puse y nunca camina, no sé qué velocidad. Debe ser la más lenta de todas, porque no avanza para nada, a menos que yo la mueva. No, hermano, los megas y los no sé qué. Bueno, ¿saben qué? Aquí en la Biblia está esa palabra, en griego. Podríamos leerlo así: por tanto, teniendo un mega sumo sacerdote. Esa es la palabra. Un mega. La palabra mega es una palabra griega que quiere decir grande, de gran tamaño, enorme, fuerte, pero también habla de rango de importancia. También se refiere a algo muy importante. Jesucristo no solamente es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mega sumo sacerdote. Y esta misma palabra la vemos en otras porciones en Hebreos. Por favor, vaya en su Biblia a Hebreos capítulo 10, versículo 21. En Hebreos 10, 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí Jesús es un gran sacerdote. Aquí también podemos decir en griego, teniendo un mega sacerdote. Ahora mire en Hebreos capítulo 13. Él no solamente es nuestro mega sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí Jesús es el mega pastor de las ovejas, el pastor que dio su vida por las ovejas. El mega pastor es Jesucristo, y Él es nuestro mega pastor, nuestro gran pastor, porque nosotros somos sus ovejas. Él nos guía.
Y no solamente Él es nuestro pastor porque nos guía, Él es nuestro pastor porque Él nos compró con su sangre. Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos en Juan capítulo 10, podemos entender algo. Nosotros no somos salvos porque nosotros le dimos nuestra vida a Cristo. Usted no es salvo porque usted le dio su vida a Cristo. Usted es salvo porque Cristo dio su vida por usted. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice yo soy el buen pastor le pide la vida a las ovejas. No nos pide la vida, el buen pastor nos da la vida. En la salvación nosotros no damos, nosotros recibimos. En la salvación Él nos da vida eterna. En la salvación Él nos da la ciudadanía en los cielos. En nuestra salvación Él nos dio el Espíritu Santo. Él nos dio vida eterna. Lo único que nosotros teníamos para darle al Señor eran nuestros pecados, pero fueron perdonados en el momento que creímos en Él. Ahora, Él es nuestro pastor. Hubo muchos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero solo Jesús es llamado gran sumo sacerdote. Ya leímos Hebreos 10:21 y Hebreos 13:20. Los deberes de los sacerdotes, hermanos, en el Antiguo Testamento eran mediar entre Dios y el hombre, eran custodiar y guardar la ley y discernir la voluntad de Dios. Jesucristo no solamente es sacerdote, es nuestro mega sumo sacerdote. Y la palabra sumo sacerdote significa el sacerdote principal. Entonces, podemos acercarnos al trono de la gracia porque tenemos un mega sumo sacerdote. ¿Y por qué Él es nuestro gran sacerdote o nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, vamos a leer en Hebreos también, por favor. En sus Biblias, vean Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice la Escritura: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Él es nuestro gran sumo sacerdote porque solamente Él podía expiar nuestros pecados. Nadie más podía expiar nuestros pecados, hacer la reconciliación entre Dios y el hombre. Un día estábamos en Chinandega, creo. No me acuerdo si es en Chinandega o en El Viejo. Debe ser porque ya estoy viejo, pero era en uno de esos dos lugares. Y estábamos un día platicando ahí, estaba enseñando algunos estudios sobre Romanos, y un hermano estaba diciéndole a otro hermano: nosotros somos salvos porque creímos en Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Y de repente entró un tercer hermano y dijo: pero Él no era el único que estaba en la cruz, habían dos más ahí. ¿Qué pasa si yo creo en nosotros? Porque alguno de ellos también podría salvarme. ¿Acaso no murió en la cruz también? Él no fue el único crucificado. Jesús no fue el único que murió en la cruz. Cuando Él murió habían dos más con Él. ¿Cuál es la diferencia? Porque no puedo creer, en lugar de creer en Jesús, creer en el otro si también estaba crucificado. Bueno, la diferencia es que solo Él es Dios y solo Él podía pagar por nuestros pecados. ¿Y por qué solamente Él podía pagar por nuestros pecados? Porque miren lo que dice la Escritura en el versículo 17 de Hebreos 2. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de su humanidad, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él murió como hombre en la cruz.
¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque solo como hombre podía morir. Dios como espíritu no muere. Él no puede morir como espíritu, pero como como hombre sí podía morir. Y murió en la cruz porque era semejante a nosotros, de carne y hueso. Hay una enseñanza que dice que Jesús nunca fue hombre realmente, sino que fue algo así como un fantasma, como una aparición que los discípulos miraban, como un espíritu que parecía hombre. Pero eso es un serio problema, porque entonces el que murió en la cruz no pudo derramar sangre, porque los espíritus no tienen sangre. Y no fue tampoco una apariencia de sangre, fue sangre la que se derramó en la cruz, porque era semejante a nosotros. Pero Él podía pagar por todos nuestros pecados para socorrer a los que son tentados. Ahora, vamos otra vez a Hebreos capítulo 4, por favor. Miren lo que dice el versículo 14. Hemos visto que el estímulo para venir a Dios en tiempo de necesidad es porque tenemos un gran sumo sacerdote. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote o un mega sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús traspasó los cielos. El sumo sacerdote en el tiempo de la ley podía solamente una vez al año traspasar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sumo sacerdote debía hacer un sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo y derramar sangre en el lugar santísimo. Bueno, Jesús no traspasó el velo en el templo, Jesús traspasó los cielos. Él fue a los cielos. Él vino del cielo y volvió al cielo. Y nadie más ha podido hacer eso. Por tanto, nadie más puede ser nuestro gran sumo sacerdote. También dice el versículo 14 que este sacerdote, este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es Jesús, el Hijo de Dios, y entonces retengamos nuestra profesión o mantengamos nuestra fe en Él. Esta carta, hermanos, se escribió a creyentes que estaban sufriendo por su fe en Cristo. Esta carta se escribió a creyentes que estaban padeciendo por causa de Cristo. Al estudiar la carta nosotros nos podemos dar cuenta de que a ellos les habían hasta quitado sus bienes. Y el escritor dice, ustedes todavía no han combatido hasta la sangre por su fe, pero sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenéis en el cielo una mejor y perdurable herencia. Estos creyentes estaban siendo presionados a abandonar su fe en el Señor Jesucristo y volver a los ritos de la ley que ya no eran necesarios. Esta carta se escribió para hablar de la superioridad de Cristo sobre los sacrificios de la ley, sobre el sacerdocio de la ley. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, superior a los sacrificios, superior al sacerdocio de la ley. Pero aquellos creyentes de ese tiempo estaban sufriendo una gran persecución por su fe en el Hijo de Dios. Hermanos, nuestro mega sumo sacerdote es plenamente Dios y plenamente hombre. En Hebreos 4:14 dice Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es su nombre humano. Ese era su nombre, Jesús. No es hasta en las cartas donde mayormente encontramos la palabra Jesucristo, Jesús el Mesías o el ungido. Pero normalmente en los evangelios al Señor se le llama Jesús, porque ese es su nombre humano. Él fue hombre 100%, pero también es llamado el Hijo de Dios. Y los judíos, hermanos, entendían plenamente qué significaba el término Hijo de Dios. Significa ser Dios. En Juan capítulo 8, a Jesús lo quisieron apedrear por llamarse Hijo de Dios. Y Jesús preguntó, ¿y por qué me están apedreando?
¿O por qué me quieren apedrear? No lo apedrearon, pero tenían piedras en sus manos. Y él preguntó, ¿por qué me apedreáis? Y ellos le dijeron, no te apedreamos por cosas buenas, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces llamar hijo de Dios. Ellos sabían que decir hijo de Dios significa ser Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios también, ¿verdad, hermanos? Pero no somos como Jesús. Él es el unigénito hijo de Dios. En ese sentido, usted y yo no somos unigénitos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Hemos sido adoptados por Él como sus hijos. ¿Y cómo es que somos adoptados hijos de Dios? Es por medio de la fe en Jesucristo. El Hijo de Dios significa el Dios que se hizo hombre, el Dios que se hizo carne. Hermanos, nuestro mega sumo sacerdote es plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y por eso nuestro mega sumo sacerdote nos entiende y se compadece de nuestras debilidades, porque Él también estuvo en la condición de hombre. Miren por favor el versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el sacerdocio superior de Jesucristo y su lugar de preeminencia en el cielo no impiden que Él se identifique con nosotros. No impiden que Él se identifique con nosotros y con nuestras debilidades. Dice la Escritura en este versículo 15 que nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, de nuestros temores, porque Él también fue hombre y fue tentado en todo. ¿Tiene usted debilidades? ¿Tiene usted temores? Bueno, Jesucristo se compadece de nosotros porque Él estuvo en nuestra misma condición. El hecho de que Él esté en los cielos y sea Dios no impiden que Él se compadezca de nosotros. Queridos hermanos, qué bueno es que nosotros podamos recordar que nuestro Dios se compadece de nosotros en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, cuando somos tentados. ¿Saben por qué? Porque Él también fue tentado en todo. Todos nosotros hemos tenido momentos de debilidades, o los estamos teniendo, o los vamos a tener. Hemos pasado por pruebas, por dificultades, las estamos pasando o las vamos a pasar. Y tenemos que recordar que nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, que pudo hacer la expiación de nuestros pecados, también se compadece de nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Quizás uno de los versículos más conocidos por nosotros los creyentes es Jeremías 33:3, ¿verdad? Que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Por eso podemos descansar confiadamente en el Señor. Uno de los salmos que a mí me gusta mucho es el Salmo 62. En el Señor está confiada mi alma. En Él descanso. Él es mi reposo, porque Él se compadece de mí. Hermanos, a veces la gente no se compadece de nosotros, ¿verdad? Y otras veces nosotros no nos compadecemos de otra gente también. No es que solamente somos víctimas, a veces también nosotros no nos compadecemos de otra gente. Pero ¿sabe qué? Dios sí se compadece de nosotros. Él sabe nuestras dificultades.
Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él traspasó los cielos y aunque Él está allá a la diestra de Dios, también se compadece de nuestra vida aquí. Él está con nosotros y en nosotros. Entonces, el sacerdocio superior de Jesucristo y su lugar de preeminencia en el cielo no impiden que Él se identifique con nosotros y nuestras debilidades. Jesucristo se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero el versículo 15 dice al final, pero sin pecado. Sin embargo, pasó a través de las tentaciones, pero sin pecado, porque Él es santo. El único atributo de Dios que se menciona 3 veces seguidas en algunos pasajes es santo. Él es soberano, Él es amor, Él es justo, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero el único atributo de Dios que se menciona 3 veces en algunos pasajes es santo. Santo, santo, santo. Yo nunca he visto que diga la Biblia justo, justo, justo. No, eso no lo dice acerca de Dios. Soberano, soberano, soberano. Eso no está en la Biblia. Pero ¿saben qué sí está? Santo, santo, santo. Es Jehová de los ejércitos. Él es sin pecado y está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a socorrernos. Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, la invitación a venir al Señor es acercarnos a Dios por medio de la fe. Veamos Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, en vista de que Él es nuestro mega sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, en vista de que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Teniendo en cuenta todo esto, acerquémonos. La palabra acerquémonos, hermanos, nos habla de la regularidad con que debemos acercarnos a Dios. La palabra acerquémonos es un verbo y está en el tiempo presente. ¿Cuándo tenemos que acercarnos a Dios? Hoy. Está en el tiempo presente. Acerquémonos hoy. Dios quiere que nosotros todos los días de nuestra vida nos acerquemos a Él. Es un verbo que está en tiempo presente. Y es un verbo que indica que nosotros debemos tomar la decisión de acercarnos a Él. Acerquémonos. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes. Recuerda que dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busquémosle, acerquémonos repetidamente, constantemente, todos los días de nuestra vida. Esa es la regularidad con que debemos acercarnos a Dios. Hermanos, si para que nosotros nos acerquemos a Dios hizo falta una pandemia, quizás no se va a ir tan luego. Porque a veces nos acercamos a Dios solo cuando ya vemos las cosas bien difíciles. Si para acercarnos a Dios necesitamos una pandemia, y las pandemias son cada 100 años según dicen, ¿verdad? Yo no sé, yo no me acuerdo de la última vez que hubo una pandemia. ¿Se imaginan ustedes acercarnos a Dios cada 100 años? Esperemos la otra pandemia, ya no va a estar usted aquí en esta tierra. Tal vez, ¿verdad? A menos que sea como Matusalén. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios, con pandemia o sin pandemia. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Y no solamente cuando tenemos problemas. Hermanos, pero es cierto, Dios usa ciertos medios
y Él tiene sus métodos. Cuando nosotros no nos queremos acercar, Él nos acerca. Cuando nosotros estamos fríos en nuestra relación con Él, Él sabe cómo volver a calentar esa situación. Acerquémonos todos los días, constantemente. Ahora, la manera en que debemos acercarnos a Dios es confiadamente. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente. Esto quiere decir, hermanos, que la manera en que debemos acercarnos a Dios es confiadamente, con seguridad, con la libertad para expresar nuestras necesidades con sencillez y franqueza. Confiadamente significa con fe. Acerquémonos con fe y con confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que acercarnos con fe a Él? Porque vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, donde el escritor está hablando de la fe. ¿Por qué tenemos que acercarnos con fe? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. ¿Por qué nos podemos acercar a Dios con fe? ¿O por qué debemos acercarnos a Dios con fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, nuestra vida cristiana es una vida de fe, ¿no es cierto? Tiene que ser una vida de fe. El apóstol Pablo dice: por fe andamos, no por vista. Pero esa fe debe estar depositada en la persona correcta. No es fe en la iglesia, no es fe en nuestros recursos, no es fe en la cuenta que tengo en el banco. ¿Cuál cuenta, verdad? Si a veces no alcanza, pero ni... Bueno, pero suponiendo, ¿verdad? No es fe en los amigos que tengo, que me han prometido que me van a ayudar, y cuando busco a mis amigos, los amigos se esconden, son más lisos que esos pescaditos que uno quiere agarrar en el río. No hay, por ningún lado los encuentra los amigos. La fe debe estar depositada en Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Hebreos 11:6 dice: porque es necesario. Hermanos, la palabra necesario indica que es indispensable, indica que es obligatorio. Es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Con fe, confiadamente. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Hay otros requisitos para acercarnos a Dios, siempre en Hebreos. Vamos ahí en Hebreos, hermanos, en su Biblia, en Hebreos 10, versículo 22. Vea usted lo que dice Hebreos 10, 22. Aquí también se nos está llamando a acercarnos a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí dice acerquémonos también. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Con un corazón sincero. En otras palabras, genuinamente, verdaderamente, en una correcta relación con Dios. Acerquémonos también en plena certidumbre de fe, con confianza plena en el Señor. Acerquémonos, dice el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia, limpios de toda maldad. Pero ¿cómo? Si todos somos pecadores aquí. Saben que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los creyentes tenemos que recordar que todavía somos pecadores. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que uno es salvo y el otro no, pero los dos son pecadores. Pecador salvo y pecador perdido. Todavía pecamos. Siempre pecamos. Un día estaba enseñando a unos pastores aquí en Managua, en algún lugar de aquí de Managua. Y yo les decía, hermanos, la Biblia dice que somos pecadores. Y yo me fijaba que algunos comentaban entre ellos y me miraban mal ahí. Y entonces después yo les pregunté, ¿alguien tiene una pregunta? Y uno dice, sí. Diga, hermano, ¿cuál es su pregunta? Y él dijo, acabas de decir que somos pecadores. Yo antes era borracho. Yo antes era mujeriego. Yo antes hacía esto. Y nosotros aquí, yo conozco algunos de estos, eran unos grandes bandidos, hacían esto. Ahora ya no. Hermano, ¿usted piensa que solo la borrachera es pecado? ¿Usted piensa que solo el adulterio es pecado? ¿Usted cree que solo andar robando y secuestrando y matando es pecado? La envidia es pecado. Los celos es pecado. Los pleitos es pecado. La murmuración es pecado. El orgullo es pecado. La altivez, la soberbia es pecado. Los malos pensamientos. ¿De dónde vienen todas las impurezas del hombre? Del corazón. Por eso, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con corazones puros. Y para acercarnos a Dios con un corazón puro debemos confesar nuestros pecados al Señor. Confesar quiere decir reconocer, admitir que somos pecadores. La confesión de pecados es necesaria para el creyente para que vuelva a la comunión con Dios. La confesión de pecados es necesaria para volver a la comunión con Dios. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, y el escritor, el apóstol Juan dice nuestros pecados, Juan se incluía ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volver a tener comunión con el Señor y acercarnos confiadamente al Señor. Y dice también Hebreos capítulo 10, versículo 22, cuerpos lavados con agua pura. Bueno, esto no debe entenderse físicamente, aunque tenemos que bañarnos, ¿verdad? Pero está hablando de una purificación espiritual. ¿Saben por qué? Porque otra vez recuerden que este pasaje fue escrito para judíos que hacían unos rituales de purificación. Ellos hacían rituales de purificación. Para ellos eso era un símbolo de limpieza espiritual. Bueno, pues nosotros tenemos que venir limpios espiritualmente para acercarnos a Dios, con una vida espiritual en plena comunión con el Señor. ¿A dónde debemos acercarnos? Volvamos a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Cuando se habla de un trono, hermanos, hablamos del lugar donde se sientan los reyes. El lugar para acercarnos a Dios es al trono de la gracia. Un trono es un lugar de honor donde se sientan los reyes. Entonces nuestro Dios es rey. Él es el Rey de Reyes. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hablar con el Rey. Pero hay otra cosa importante aquí. Él no solamente es nuestro Rey, Él es nuestro Padre. Y por eso podemos acercarnos confiadamente, porque nuestro Padre es el Rey.
El año pasado, en España, la hija del rey de España, la hija de Felipe VI de España, dio su primer discurso oficial como heredera al trono, heredera a la corona. Es una niña así, chiquitilla. Se llama Leonor. Y ella dio su primer discurso, hermanos, en la entrega de un premio que se llama Premio Asturias. Y ella es la princesa de Asturias. Entonces ella dio el discurso. Era la primera vez que esa niña iba a hablar en público a toda la nación de España. Y entonces ella comenzó a leer. Y yo me fijé en algo de su discurso. Cada vez, ella tenía a su padre a la par. Su padre estaba ahí, su padre el rey estaba ahí, viéndola a ella dar su discurso. Y esta niña cada vez que hablaba del rey decía, mi padre. Porque es cierto que Felipe es el rey de España, pero no es el padre de todos los españoles. Solo esa niña podía decir mi padre. Los demás españoles tienen que decirle su alteza o su majestad o el rey. Pero esa niña podía decir mi padre, y lo decía con toda propiedad porque ese hombre es su padre. Y yo creo que el rey de España y todos los reyes y toda la gente que está gobernando los países tienen una agenda muy apretada, tienen una agenda donde hacen muchas cosas oficiales, pero tienen a sus hijos. Y no todo el mundo puede llegar a verlos, pero sus hijos son sus hijos. Y esta niña decía, mi padre, ¿sabe cuántos españoles pueden decir eso? Solo ella y su hermana. Bueno, hermanos, nuestro Dios es rey, pero también es nuestro Padre. Y por eso podemos acercarnos con confianza. Porque no solamente es el Rey de Reyes, el Dios eterno, es nuestro Padre. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por buena conducta? No. Si fuera por buena conducta, hermanos, todos aquí tendríamos 0 en conducta. Todos aquí estaríamos reprobados. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si Dios no es su Padre todavía, hoy puede serlo. Si usted hoy pone su fe en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que acercarnos al trono de la gracia confiadamente, repetidamente. ¿Para qué tenemos que acercarnos al trono de la gracia? Miren lo que dice el versículo 16 al final. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted necesita la misericordia de Dios? ¿Usted necesita socorro de Dios? Pues acerquémonos confiadamente. Hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Dios es rico en misericordia. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Dios es rico en misericordia. Aquí en este versículo 16 se menciona la gracia y la misericordia. Se menciona el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, porque la misericordia y la gracia no es lo mismo. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos, lo que no merecemos. Eso es la gracia. Hay una obra, una novela que se llama Los Miserables. En esta obra, un hombre va a parar a la cárcel por un robo de un pedazo de pan. Se robó un pedazo de pan y lo metieron preso. Y debía pasar un poquito tiempo, hermanos, pero pasaron años y nunca salió de la cárcel. Por un pedacito de pan que se robó para llevarle a su hermana que tenía hambre. No era un ladrón que andaba asaltando
bancos. Se robó un pedazo de pan porque su hermana tenía hambre, pero siempre es un robo, siempre es un robo. Entonces fue a parar a la cárcel y lo que debía ser una condena mínima se hizo años en la cárcel. Años después este hombre salió. Todo el mundo lo miraba con desprecio, todo el mundo se le escondía, le tenían miedo. Pero él llegó a la casa de un hombre que era muy rico y ese hombre lo recibió en su casa y le dijo: pasa adelante. Lo invitó a comer y aquel hombre se fijó que todos los cubiertos eran de plata. Todos eran de plata, porque aquel hombre era muy rico. A medianoche este hombre se levantó y empezó a robarse los cubiertos de plata. Cuando él estaba robándose, sacándolos y metiéndolos en una bolsa, la esposa de este hombre rico se levantó y lo descubrió. ¿Saben qué hizo él? Golpeó a la señora. La ató de sus manos y de sus pies y la golpeó y siguió echando las cosas ahí y se fue con todos los cubiertos. Más tarde el hombre de la casa se levantó, halló a su esposa ensangrentada, toda golpeada, y se fijó que todos sus cubiertos faltaban. Y unas pocas horas después tocaron a la puerta de la casa de este hombre y él abrió la puerta y era la policía con el ladrón ahí, con la bolsa, con todos los cubiertos. Y la policía le dijo: señor, atrapamos a este hombre con todos sus cubiertos de plata. Y él dijo: ¿cómo saben ustedes que son míos? Porque tienen sus iniciales ahí. Y luego le dijeron: ¿qué quiere que hagamos con este tipo? ¿Qué le hacemos? Y él vio al hombre y dijo: no, es que él no me lo robó, yo se lo regalé. Es más, pasá, aquí te quedaron algunos. Y le regaló todos los que faltaban. Hermanos, si ese hombre hubiera dicho: maten a este tipo, eso se llama venganza. Si él hubiera dicho: métanlo preso otro montón de años, eso hubiera sido justicia, porque eso merecía, eso es justicia. Si él hubiera dicho: no, no son míos, o sí son míos, pero yo se los doy, eso hubiera sido misericordia. ¿Saben qué es la gracia? Todavía te faltaron, aquí hay más, mira, llévate todos estos. Eso es gracia. Dios nos muestra su misericordia todos los días a nosotros. Por eso es que podemos decir que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque todos los días su misericordia es nueva. Pero no solamente nos ha dado su misericordia, nos ha dado su gracia. Hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, por nuestro pecado merecemos ir al infierno. Pero por la misericordia de Dios, nosotros no vamos a ir al infierno, pero es el lugar que merecemos. Y por la gracia de Dios vamos a ir al cielo, que no merecemos, pero por la gracia de Dios, usted y yo vamos a ir al cielo. La Escritura dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos y un día vamos a estar allá con el Señor, y eso es la gracia de Dios. ¿A dónde vamos en tiempo de necesidad? ¿A dónde va usted en tiempo de necesidad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un mega sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él quiere mostrarnos todos los días su misericordia y su gracia. Oremos, hermanos. Padre bendito, muchas gracias te damos, amado Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de toda gracia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Te damos gracias porque tú, Señor, nos invitas. Tú quieres que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, ayúdanos a recordar cada día de nuestra vida
que tenemos un gran sumo sacerdote, un mega sumo sacerdote, que traspasó los cielos, pero que también se compadece de nuestras debilidades. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras angustias. Mira nuestras lágrimas, Señor. Padre, responde a nuestras peticiones en tu soberanía y en tu sabiduría. Ayúdanos a estar confiando siempre en ti. Ayúdanos a estar acercándonos constantemente a ti para ver tu misericordia y disfrutar de tu gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.